La Cátedra Rectoral Nelson Mandela es un espacio promovido por el rector de la Universidad Mayor de San Andrés, destinado a promover el desarrollo cultural, cívico y político, mediante la transferencia de conocimiento e información veraz entre ciudadanos y ciudadanas y grupos de nuestra comunidad. Casi un siglo de construcción de la democracia boliviana serán expuestos y analizados. El diálogo, la colaboración, la convivencia pacífica, el reconocimiento respetuoso del otro, el entendimiento y la reconciliación son los principios que guían la cátedra. Con expositores de excelencia, abriremos espacios de encuentro para personas de todo el país. Tendremos 20 módulos sobre democracia, consistentes en un texto, un cuestionario y una tarea. 20 conferencias nacionales e internacionales para profundizar en asuntos sobre democracia. 10 coloquios para debatir y reflexionar. Ven y forma parte de este proceso de enseñanza y aprendizaje. Del 10 de febrero al 30 de noviembre de 2022. Inscríbete escaneando el código QR. Buenas noches, queridos amigos y amigas, que jueves a jueves, todas las semanas, están con nosotros en vivo y otros en diferido, escuchando lo que exponemos, discutimos y planteamos desde la Cátedra Rectoral Nelson Mandela de la Universidad Mayor de San Andrés. Este es un espacio, como yo siempre introduzco, destinado a la formación política y cívica en democracia a toda la ciudadanía boliviana, en La Paz y en el resto del país. Tenemos la suerte de haber estado casi un año y haber trabajado muchos temas. Hemos empezado preguntándonos qué es esto de la política. Hemos seguido discutiendo sobre qué es la democracia. Hemos visto el tema de las ideologías, qué es la izquierda, qué es la derecha, si sirven para algo en este tiempo. Nos hemos preguntado sobre los valores y los principios que sostienen los procesos democráticos. Y hemos preguntado también cuántas formas de democracia hay, si es que las hay variadas o no, si es que solamente existe una y ahí ha quedado. En fin, hemos tenido espacios muy interesantes y que están a disposición pública de todos nosotros y que el próximo año van a servir como base para reflexionar durante todo el tiempo alrededor del tema principal que nos une, la democracia, la vida y la convivencia en paz, ¿no? Y en tranquilidad entre diferentes, el encuentro, la escucha, que es la consigna central que motiva esta cátedra. Hoy día tenemos la presencia, nos está mirando, de nuestro rector, del rector de la Universidad Mayor de San Andrés, quien va a presentar, antes de presentar a nuestra invitada, un saludo a todos nosotros y yo le voy a dar paso en este momento. Hola, hola rector, buenas noches. Tengan ustedes muy buenas noches. Un placer de estar con ustedes. Hablaremos de escucharnos, hablaremos de diálogo y reconciliación y hablaremos de la no violencia con la activista importante, Janice Baca, quien a través de su experiencia, de su activismo, hará una reflexión a todos los bolivianos, y en especial a ustedes, quienes están comprometidos con la democracia. Esta democracia que tanto necesita Bolivia y que está fortalecida a través de nuestra cátedra rectoral Nelson Mandela. La educación democrática es lo más importante para un país que quiere vivir con cultura de paz y no violencia. El amor por cada uno de nosotros, los ciudadanos, es importante. Bienvenidos nuevamente. Muchas gracias, rector, por haber participado con nosotros y haber saludado la presencia de Janice. Janice Baca Daza. Ella es
fundadora de una colectividad muy importante que tiene actividad en todo el país, que está llena de jóvenes y gente comprometida con la democracia, con la no violencia. Ella nos va a explicar todo este detalle y está con nosotros. Es muy conocida, yo me acuerdo, fuera de cámaras, le decía, la primera vez que te vi, Yanis, te vi por casualidad y estabas sentada en medio de un grupo de embajadores, creo que en el plenario de la OEA, explicando lo que pasaba en Bolivia. Y yo dije, pero ¿quién es esta chica? Jovencita, jovencita, hoy sigue siendo joven, pero ya no tanto. En ese momento era una muchachita que destacaba ahí con la soltura, con su firmeza, su convicción, que me dejó realmente impresionado, y por eso yo empecé a seguir su trabajo y lo que ella ha hecho, y eso es lo que nos ha animado al rector y a mí a invitarla en este colofón, en la recta final de la cátedra Nelson Mandela. Yanis, te quiero dar la bienvenida, y yo sé que has preparado una presentación para hoy. Vamos a hablar de escucha, de diálogo, de reconciliación, y desde luego, dándote la bienvenida y saludándote, te quiero dejar las cámaras y el micrófono para que puedas iniciar lo que nos tienes que decir. Bienvenida, buenas noches. Muchísimas gracias a esta hermosísima cátedra, esta muy necesaria cátedra, sobre todo en el momento que estamos viviendo en el país. Muchísimas gracias, Julio. Muchas gracias también al rector, a la UMSA por el espacio. De verdad que para mí es un honor estar aquí y quiero iniciar diciendo que vengo a compartir lo poco que sé, tomando en cuenta de que estoy muy consciente que mi carrera en comparación a otros expositores en esta cátedra es bastante corta todavía, pero sí creo que hay algunos mensajes que me gustaría compartir, no solo desde mi propia experiencia, sino también la de Ríos de Pie. Vi que cuando se compartió mi biografía se habló un poco de mi formación académica, pero creo que es importante recalcar que lo que yo he aprendido trabajando en el campo, en la chiquitanía, en Bolivia, haciendo activismo de no violencia, me ha enseñado más que todos los libros que he leído en mi vida, y es justamente mucho de eso lo que quiero hablar el día de hoy, obviamente partiendo desde la no violencia. Así que recalco el agradecimiento también porque, y este es un tema que voy a tocar, creo que hay muy pocas voces jóvenes en comparación a las que deberían haber en este tipo de espacios, así que agradezco a la UMSA por tomar la consideración de abrirme las puertas y poder compartir con ustedes esta pequeña presentación que he preparado para el día de hoy. Voy a intentar no alargarme, pero me apasiona la no violencia, así que si me acelero o si me alargo un poquito, me disculpo, pero creo que todos vamos a compartir un poco las ideas el día de hoy. Así que voy a empezar a compartir mi pantalla para poder mostrarles la presentación y me confirman si estamos con todo en orden para empezar. ¿Sí? Sí, se ve bien. Perfecto. Entonces, hoy vamos a hablar precisamente de escucha, diálogo y reconciliación. Creo que para hablar de diálogo, sin embargo, hay que crear un espacio que sea propicio para el diálogo, y teniendo en cuenta los muchos conflictos que ha pasado en nuestro país, no solo en los últimos años, sino en nuestra historia en general, y la gran cantidad de tensiones y conflictos que no se han solucionado, que estamos arrastrando históricamente. Precisamente por eso creo que antes de hablar inclusive de diálogo hay que hablar sobre la actitud con la que nos presentamos al mismo para que éste pueda ser productivo. Y por eso quisiera empezar hablando de la lucha estratégica no violenta. Se lo conoce también como resistencia no violenta, la no violencia, satyagraha, tiene muchos nombres de acuerdo a la parte del mundo o el académico con el que uno esté hablando, pero el fin al final del día es el mismo. Quiero hablar desde la experiencia de Ríos de Pie porque eso es lo que hemos intentado aplicar en Bolivia. Y para nosotros tomamos la definición de no violencia que indica que es una técnica sociopolítica en la que un grupo se moviliza para negar las fuentes de poder del oponente con el fin de lograr un cambio político o social. Suena sumamente técnico, lo cual a mí no me gusta hablar con el ciudadano de calle, de a pie.
Entonces, en resumen, lo que es la no violencia es no protestar como una reacción o no protestar como una forma de terapia emocional cuando uno tiene frustraciones en contra del sistema, lo cual también puede ser válido, sino hacerlo desde una forma estratégica y verlo como una técnica. Y al hablar de una técnica sociopolítica en la no violencia, esto implica que han habido estudios que generalmente no se toman en cuenta, pero que esta es verdaderamente una ciencia con distintos métodos, con distintas secuencias que yo creo de haber sido estudiada más por quienes nos lideran y que nos llaman a la calle a protestar todo el tiempo, quizás veríamos un poco más de resultados y eficacia en nuestro trabajo. Em, Importante también recalcar de que el tema del uso de otro tipo de herramientas sociales, políticas, económicas, psicológicas, artísticas inclusive, no solo tiene que ver con el aspecto moral de la no violencia, que es del cual vamos a hablar por el resto del día de hoy, que quiero ahondar porque me parece importante para este momento, pero también por su misma eficacia. Hay un estudio que mucha gente no conoce, que lo realizaron Erika Chenoweth y María Estefan, dos académicos que trabajan en los Estados Unidos, en los cuales miraron todas las revoluciones desde el 1900 hasta el 2006. Hablemos de datos y de estadísticas para quienes les gusta hablar de este tema, que creo que siempre se acercan con un poco em, de escepticismo sobre la no violencia. Este estudio empezó en realidad porque Chenoweth pensaba que era irresponsable hablar de la no violencia como una técnica para defender a un grupo de ciudadanos o una minoría o un grupo oprimido cuando se estaba enfrentando uno a un superpoder o a un opresor que tenía mucha mayor capacidad de represión. Entonces, pensando que al final este estudio iba a demostrar que la violencia es en realidad una forma más eficaz de resolver conflictos y de traer justicia o independencia o democracia a un pueblo o a una comunidad, los estudios científicos que realizaron demuestran lo contrario. Cuando un grupo intenta defender ya sea su autodeterminación o su independencia a través de la violencia, solo el 23% tiene eficacia. Solo el 23% de ellos logran a tener efectividad para lograr esto. Sin embargo, cuando se usan tácticas y técnicas de no violencia, el 56% o más fueron exitosos en todas las revoluciones del anterior siglo. Es decir, tenemos un número, el doble de chances de ser exitosos si es que uno aplica estrategias de no violencia. De la misma forma, cuando hay la primera represión violenta, hemos visto mucho de esto en nuestro país, en distintos gobiernos, no solo en uno, cuando hay represión violenta y no solo de un gobierno, sino también de un grupo oponente, se supone que los grupos violentos están en su cancha, ¿verdad? Sin embargo, al haber mayor número de violencia, hay mayor número de bajas y hay mayor pérdida en los participantes. Por lo tanto, solo el 20% de los grupos violentos lograban continuar después de esto, mientras que los grupos de no violencia, al estar preparados y poder proteger mejor sus números y su gente, en más de un 50% se pueden reagrupar. Y lo que es aún más preocupante es que en el caso de un fracaso, se vuelve 4 veces más difícil para una sociedad que tuvo una revolución violenta poder volver a llevar a cabo este tipo de trabajo que si se hubiera hecho con no violencia. Es decir, que cuando salimos a la calle y nos queremos poner violentos, si no logramos nuestra meta final, estadísticamente va a ser 4 veces más difícil para quien venga después de nosotros, pensemos por favor en las siguientes generaciones, lograr ese fin si es que en el anterior momento se usó violencia. Em, Dejando a un lado los datos estadísticos, mirando un poco más a los fundamentos filosóficos, la no violencia es una mezcla de distintos tipos de teoría. Me entristece reconocer de que en esta ciencia no se ha tomado suficientemente en cuenta las experiencias latinoamericanas, precisamente porque dentro de quienes estudian no violencia parece que no ha habido mucho interés de académicos latinoamericanos para hacer este tipo de estudios. Yo estoy muy segura que en Bolivia tenemos muchos ejemplos. Los pueblos indígenas nos han dado ejemplos maravillosos de resistencia no violenta, no solo en las marchas indígenas que empezaron en los 90, sino inclusive muchísimo antes, pero todavía no se ha sistematizado esto y de hecho es una meta personal poder trabajar en esto. Pero mirando hacia otros sectores del mundo, se hablaba de no violencia ya en el moísmo chino desde el 470 a.C., algo que creo que muchas generaciones han conocido es el ahimsa de Gandhi, que viene también del budismo, del hinduismo, la idea de no hacer daño a nadie. También dentro de la no violencia, fundamentos filosóficos, está Sun Tzu, él es uno de los
principales pensadores en cuanto a teoría de guerra, pero sin embargo muchos de sus principios se pueden aplicar en la no violencia sin el uso de la violencia física, sino simplemente viéndolo desde un punto de vista estratégico. Leo Tolstoy también es uno de los pensadores que de hecho tuvo una gran influencia en Gandhi, eran grandes amigos, intercambiaban cartas si no me equivoco, y bueno, uno de los últimos exponentes que muchas personas conocen es el doctor Luther King, Martin Luther King. Yo tuve el honor de haber aprendido de David Jensen, un miembro de su movimiento, el Movimiento de Derechos Civiles, así que mi conocimiento de no violencia se basa principalmente en la no violencia kingiana, de la cual voy a hablarles bastante el día de hoy, expandiendo hacia lo que enseñó Gandhi, y como digo, últimamente con Ríos de Pie estamos intentando hacer un pequeño chenco, incluyendo también experiencias bolivianas a medida que vamos aprendiendo. Pero para entender más o menos más allá de la definición como técnica sociopolítica, sino también el objetivo final, pensando y tomando en cuenta, por ejemplo, el conflicto que estamos viviendo el día de hoy en el país, el doctor King explicaba en su carta desde la cárcel de Birmingham en 1963, que personalmente creo que es el mejor documento para entender la no violencia y sus metas, que al final del día la no violencia busca llevar hacia la negociación. Él indicaba que la no violencia intenta dramatizar la injusticia que está siendo ignorada y que el sistema no quiere solucionar hasta un punto en el que ya no pueda ser ignorada, sino que tenga que ser solucionada o por lo menos llevarse a negociación por los distintos actores. Él tenía un proceso hegeliano en el que creía que la tensión, así como indicaba Sócrates, no necesariamente era mala. Como Sócrates decía que había que crear tensión en la mente del individuo para llegar a una nueva conclusión después de tener un conflicto de conceptos, King pensaba, así como también lo hacía Gandhi, que la tensión en nuestra sociedad puede ser constructiva mientras sea no violenta, y de hecho puede llevarnos a incluso elevar nuestra conciencia y evolucionar como sociedad. Es justamente necesaria para el crecimiento. El problema está en qué hacemos con estos conflictos, y creo que si pensamos en el contexto boliviano, del cual voy a hablar bastante el día de hoy, las tensiones y los conflictos son un constante en nuestra historia. El problema es que no necesariamente hemos aprendido a verlos como algo constructivo, ni como algo que puede solucionarse de una forma no violenta. Bajo este concepto también el doctor King en su carta desde la cárcel de Birmingham indicaba de que quienes participamos en la no violencia usamos nuestros cuerpos como la herramienta para dramatizar esa injusticia. Es por eso que cuando han habido protestas o cuando tenemos protestas en el país a veces, ya sea por distintos pedidos sin necesidad de mirarlo desde un punto de vista específico, tenemos que entender de que nuestra capacidad de salir a la calle a protestar es lo que hace que nuestro cuerpo mismo sea un instrumento a través del cual estamos llamando la atención hacia el pedido que tenemos. Por lo tanto, caer en violencia nos va a quitar personas en calle, lo cual nos va a quitar números y distrae el pedido en lugar de simplemente mantenerlo en la injusticia que queremos solucionar. Desde Ríos de Pie hemos intentado hacer esto de una forma que sea creativa, intentando salir de nuestros conceptos clásicos de protesta. Aquí, por ejemplo, es una protesta que hicimos el 2020 en la entonces presidenta Yanine Áñez estaba dando un discurso en el centro de Santa Cruz y nosotros estábamos protestando contra su gobierno debido a que no se había anulado el Decreto Supremo 3973, que había jugado un rol importante en los incendios de la Chiquitanía. Entonces, en esta idea de dramatizar lo que había sido ignorado después de todo el conflicto político que hubo en Bolivia en 2019, un pedido que quedó olvidado y que no era solo del 2019, que muchos grupos ambientalistas veníamos haciendo hace mucho tiempo, era el cambio a las leyes que permitían el uso de quemas en la Chiquitanía, y no solo ahí, sino en distintas zonas boscosas. Pero este tema, debido a la crisis política, había pasado de largo, nadie lo estaba tomando atención, así que intentamos usar tumbas como las que pueden ver ahí para recordarle a las autoridades, en ese momento la presidenta Áñez, de que esto era una deuda pendiente que tendría y podría ser solucionada por su gobierno. E inclusive tuvimos la participación del hermano de Pablo Suárez Núñez, el bombero que falleció en la Chiquitanía. Y como pueden ver, fue una protesta de pocas personas, pero la idea era simplemente nuevamente visibilizar esto que está siendo ignorado. En ese juego de visibilización y en este proceso de la no violencia, generalmente
nos perdemos un poquito porque nuestros líderes terminan cayendo en una batalla de egos y de narrativas que terminan radicalizando qué es lo que está pasando. Justamente en el momento que estamos hoy se ha hablado mucho de que el pedido del censo se ha politizado y que en realidad no es necesariamente el censo lo que se está debatiendo, sino otras cosas. Entonces, para poder inclusive pasar esto, creo que es importante entender más allá de la meta, del concepto de la no violencia que dijimos que era una técnica sociopolítica, o la meta de la no violencia, que es dramatizar la injusticia para que no pueda ser ignorada, sino cuál es el valor base de la no violencia, de dónde sale esto. Y para el doctor King era la palabra ágape. Él hacía esta distinción respecto a los distintos conceptos que habían respecto a eros, filia y ágape, estos tres niveles de amor que se creía desde la sociedad griega, en los cuales el eros es lo que se conoce como el amor romántico, el amor de pareja. Creo que todos hemos tenido ese momento de enamoramiento con una pareja en algún momento. El amor filia viene a ser el amor de familia, el amor entre amigos, el amor que es recíproco. Tú me das algo y yo te doy algo. Aquí hay como una compañía, un acuerdo mutuo en el cual nos beneficiamos mutuamente con nuestro cariño. Pero la no violencia parte desde el ágape, y el ágape es el amor básico en la filosofía griega, que habla de amar al otro no por las cualidades del otro, ni siquiera a pesar de las cualidades del otro, sino simplemente porque yo entiendo la necesidad que tengo en mi vida por la otra persona. Entonces, esto quiere decir un amor, y esto suena medio idealista, pero ahorita vamos a ir ahondando en el tema, un amor que sea sin justificativos, un amor que sea desbordante, un amor que sea independiente, como indiqué, de las cualidades o de las características del objeto, y sobre todo que no discrimina a personas merecedoras o no merecedoras de este amor. Y si la palabra amor quizás suena muy romántica o un poco demasiado idealista, porque cómo se puede pedir que uno ame a todo mundo, inclusive a mi enemigo o al oponente, a la persona que está viniendo a reprimirme, también podemos pensarlo simplemente como una buena voluntad creativa y una buena disposición para llegar a un fin sin necesidad de aniquilar al otro, sin necesidad de dañar al otro. Algo muy importante del ágape, y esta es una palabra que repetimos mucho en Ríos de Pie y que se debería repetir constantemente en la no violencia, es que nuevamente reconoce la necesidad de la otra persona y que en ese mismo proceso no entra en una respuesta de odio por odio o de ojo por ojo, sino que más bien intentamos llevar este reconocimiento de la necesidad del otro a la acción. El doctor King dijo en esto no es en la Carta de Birmingham, sino más bien en un escrito que hace en 1958, perdón, me equivoqué ahí en la fecha, pero cuando él hablaba de ágape en este artículo que se llama Mi peregrinaje hacia la no violencia, él indicaba que si en su lucha por los derechos civiles, en su lucha de buscar igualdad y derechos para los afroamericanos en Estados Unidos, si él respondía el odio, con un odio recíproco, la persona que está respondiendo a este odio y entrando en este círculo de odio que no termina, se va despersonalizando, porque psicológicamente hablando, no hablando desde un punto de vista religioso, sino psicológico, el ser humano en su personalidad está diseñado de una forma que tiene que desempeñarse en comunidad. Nosotros somos seres como, si quieren inclusive pensar parte de como un animal más, que estamos diseñados para poder sobrevivir en comunidad, para poder vivir y coexistir en comunidad, no por nuestra cuenta. Entonces, al generar odio y despersonalización, estamos yendo en contra de la misma naturaleza de cómo nuestro cuerpo, de cómo nuestra existencia tiene que ser. Y en este análisis él indicaba, ágape finalmente significa el reconocimiento de que toda la vida está interrelacionada. Creo que con la crisis del COVID hemos aprendido cómo algo tan simple como una enfermedad en una parte muy distante del mundo nos puede terminar afectando. Con lo que está pasando con el medio ambiente y el calentamiento global, también estamos aprendiendo cómo algo que pasa en otra parte del mundo o las quemas en nuestra misma Amazonía terminan con sequías a otras partes del país, cosa que hemos visto. Entonces, este entendimiento de la
interrelación entre distintas partes de un todo, por más que sean distintas, es la base de ese ágape. Es simplemente reconocer que estamos todos interrelacionados y que tenemos una necesidad del otro. Creo que y el motivo por el que el ágape es la base de la no violencia es entender de que al final del día todos somos parte de una comunidad. En el caso de Ríos de Pie de Bolivia, todos somos parte de este país que se llama Bolivia. No podemos simplemente esperar de que con violencia podamos matar a todos los que no están de acuerdo con nuestro pedido o a todos los que estén en el partido contrario al que estamos, sino simplemente entender de que tenemos que encontrar la forma de convivir, porque al final del día hay que ser realistas, estamos todos aquí y hay una interrelación y hay una interdependencia entre las distintas partes de quienes conformamos este todo. Y si al protestar en contra de injusticias y si al hacer pedidos de cambios en las estructuras del país o en las estructuras del gobierno o de la sociedad, porque no siempre es en el gobierno, si queremos hacer estos cambios de forma efectiva, también hay que tener un análisis que sea verdaderamente efectivo. Un buen análisis lleva a una buena estrategia. Y parte de lo que decía el Dr. King, que no solo lo dice él, lo dicen también los psicólogos, es que cuando uno está atrapado en la emocionalidad del odio, no puede ver a su oponente o a la persona con la que tiene o al grupo con el que tiene que negociar con la neutralidad suficiente para entender sus intereses y tener un buen análisis. Entonces, inclusive al permitir el odio como esa energía sociocreativa que se pierde, que no nos permite tener un análisis neutral, estamos afectándonos a nosotros mismos porque no estamos permitiéndonos un análisis que nos lleve a una solución concreta y real. Creo que este entendimiento de la interrelación entre distintas partes puede sonar como algo sumamente idealista, pero en realidad en Ríos de Pie lo vemos y lo reconocemos y por eso los apoyamos tanto en los bomberos de todas las partes de Bolivia. Cuando un bombero sale a atender una emergencia, no pregunta a la persona que está atrapada en el incendio si es del mismo bando político que ellos, si es de la misma región del país que ellos, si es que tienen las mismas opiniones ideológicas o religiosas, no. Ellos van, la mayor parte de ellos son bomberos voluntarios, por cómo son las estructuras del país, dan su servicio de forma altruista y simplemente hacen el trabajo sin evaluar si la persona a la que están yendo a salvar es una buena o una mala persona. Y precisamente este es un tema muy importante para nosotros como movimiento porque Pablo Miguel Suárez Núñez, que fue el primer bombero en fallecer el 2019, para mí es uno de los íconos de ágape más grande que podemos tener en el país, aunque no se lo reconozca como ícono ni nada, pero para nosotros en nuestra cultura interna de Ríos de Pie sí, porque él era paceño. Y dentro de todas las divisiones regionales que hay en el país, para nosotros tiene mucho valor poder trabajar y apoyar e inclusive mantener viva la memoria dentro de una persona que siendo de otra región del país, perteneciendo a un grupo de bomberos que ni siquiera estaba recibiendo compensación económica, sino que era completamente voluntaria, vino a arriesgar su vida sabiendo que lo estaba haciendo porque no habían condiciones de trabajo en la Chiquitanía ese año ni lo hay hasta el día de hoy. Y terminó dando su vida en la defensa de lo que él amaba, la naturaleza, en una región que era completamente, quizás no completamente, pero no era la región de la que él venía. Y ese ágape que lo vemos no solo en Pablo, sino en todos los bomberos voluntarios el día de hoy, em, porque recalco, muchos de los bomberos en Bolivia son voluntarios, es una energía que ya está en nuestra sociedad civil, no es algo idealista, no es este reconocimiento de la interrelación y la necesidad que tenemos unos de otros, no es algo ajeno o que no puede realizarse en Bolivia, sino es algo que ya se está moviendo aquí, aunque quizás lo que vemos en prensa y lo que vemos como las narrativas y los discursos de nuestros líderes no exista. Y para nosotros como un movimiento que es pequeño, agarrarnos de estos pequeños ejemplos es muy importante para continuar trabajando y teniendo esperanza en un país que muchas veces se nos hace creer que es inviable o imposible o que nunca va a poder reconciliar sus diferencias, pero en realidad ya hay quienes la están reconciliando, solo no son esas personas quienes nos lideran hoy en día. Ahondando en los conceptos de no violencia más allá del ágape, el Dr. King había aprendido muchísimo de sus prácticas y de sus teorías de no violencia de Gandhi. Gandhi hablaba del satyagraha. Sé que mucha gente asocia a Gandhi con la palabra ahimsa, que nuevamente vino de mucho más antes que él, sino también del hinduismo.
Pero lo que Gandhi sí creó, si se puede decir como término, su equivalente al ágape, que el ágape es el amor hecho acción, es para Gandhi el satyagraha. Satyagraha era la idea de la fuerza del amor, si se quiere decir así, satya, fuerza, graha, amor. También la fuerza de la verdad, que era una forma en la que él lo explicaba, pero básicamente al hablar de satyagraha hablaba de acción concreta en construcción y no solo en resistencia. Muy pocas personas ahondan en estos temas, siendo que Gandhi se tomó mucho tiempo escribiendo al respecto, tanto en su autobiografía como en sus artículos, porque él era columnista también, en un periódico que él mismo había creado. Pero mucha gente habla de resistencia no violenta y la resistencia era una palabra que a él no le gustaba porque sonaba demasiado pasivo y como una respuesta. Satyagraha es una acción concreta, es una acción que lleva el liderazgo, que no espera un ataque para dar una respuesta, sino que más bien busca crear constantemente y que toma una posición no defensiva, sino ofensiva, si se lo quiere ver así. Y la Marcha de la Sal, que es esta imagen, que es una marcha histórica que mucha gente, bueno, quizás ya hoy en día no mucha gente, pero que se ha conocido internacionalmente porque fue algo que marcó el destino de la India y de su independencia, fue la cúspide de muchas campañas que él había realizado y que efectivamente fue una forma de desobediencia civil al levantar con sus propias manos la sal por la cual se le quería poner impuestos en ese momento, algo tan simple y tan básico que todos compartían y que necesitaban en la sociedad de lo que después fue la India. Pero más allá de esto, él hablaba en su programa de Satyagraha, en cómo él concebía la forma de alcanzar la autodeterminación, el autogobierno. También hablaba muchísimo del servicio. Y eso es algo que creo que hace mucha falta hoy en política, no solo en la no violencia, sino en cómo desarrollamos y llevamos adelante nuestro trabajo para quienes queremos desempeñarnos en la arena pública. Gandhi hacía muchísimo énfasis en su trabajo en el ashram que él tenía, por ejemplo, era un hogar en el que cualquier persona podía venir a vivir. Él aceptaba inclusive a los que se consideraban intocables, que de acuerdo a la cultura y a la tradición en ese momento, y creo que hasta el día de hoy, eran personas a las que eran de tan baja casta, de tan bajo nivel social, que ni siquiera se les debería hablar ni tocar. Él rompió completamente con esto, aceptaba a personas enfermas en este espacio que le había creado como un hogar comunitario. Le encantaba mucho este proceso de tejer, de crear tejidos para entregarlos a las personas que lo necesitaban. Creía mucho en el trabajo productivo para sostener a su propia comunidad y a través del mismo también hacer la protesta para demandar los cambios que se necesitaban en el sistema que los estaba oprimiendo. Entonces, esta complementariedad a mí me parece sumamente importante porque hoy en día, inclusive quienes participamos en activismo de forma constante, pensamos mucho en el activismo y en la protesta como algo que es simplemente oponerse a sistemas más grandes, pero es en este proceso del servicio en el que uno también genera empatía. Y mucho de lo que hace falta hoy en día, y creo que en Bolivia también, y por eso tenemos tanto conflicto, es la capacidad de empatizar con alguien que es distinto a mí. Y en este proceso del servicio, no solo uno conoce a los demás, sino se da cuenta de lo mucho que podría aportar y quizás lo poco que está aportando, pese a que ya está haciendo servicio, en una sociedad que tiene tantas necesidades como la nuestra. En Ríos de Pie intentamos seguir este modelo, es por eso de que aparte de hacer muchas campañas de protesta no violenta, también hacemos muchas campañas de donaciones. Durante la época de COVID fuimos uno hubieron muchos grupos a nivel nacional, pero pocos en comparación a la necesidad que había en la ciudadanía durante esa época en la que no se podía salir a trabajar. Pero participamos en campañas de donaciones tanto para hospitales como para barrios periféricos. En realidad no es que teníamos un programa específico de dónde querer ir a ayudar, porque no tenemos ni oficina, somos todos voluntarios, pero la gente nos escribía, entonces intentábamos ir a los lugares de donde se nos había pedido ayuda a través de redes sociales. Y nuevamente en este proceso, yo sé que hemos colaborado en barrios y en zonas y hasta con grupos que son aliados a partidos que no simpatizan con nosotros, aunque creo que ningún partido simpatiza con nosotros porque le hemos dado palo a todo el mundo. Pero
creo que justamente aquí está la ganancia. A través de este momento de necesidad en el cual nosotros no es que teníamos abundancia de recursos para repartir, simplemente hacíamos la logística entre, ok, aquí se necesita y vamos a escribirle a tales empresas a ver cuáles se pueden dar el trabajo de dar donaciones. Y en este momento, esta oportunidad que se abrió a través del servicio al otro, fue que pudimos empezar a entablar relaciones y entender también a quienes no estaban de acuerdo con nosotros. Y esta voluntad de diálogo nuevamente nace a partir de la voluntad de servir y de la empatía. Y creo que esta idea de servicio, pese a que es la idea básica de la política en teoría, es una idea que queda en idea justamente y no en acción. Y justamente esto de llevar las cosas a la acción, Gandhi valoraba muchísimo el trabajo manual, el limpiar las literas, el limpiar los espacios de los baños, de los inodoros, que ni siquiera me acuerdo leer que en el ashram no tenían un inodoro real, sino que era un pozo séptico, y él mismo se daba el trabajo de hacer esa limpieza en turnos con otras personas en el ashram, porque creía que justamente es este trabajo el que nos hace recordar quiénes somos y que nadie vale más que el otro. Y pienso que quizás si hubiera más de este tipo de trabajo, nuevamente entre quienes nos lideran políticamente hablando y en todos los sentidos, quizás habría un poco más de humildad también. Y eso, nuevamente, muchas veces cuando hablamos de estos temas con Ríos de Pie nos encontramos con mucha resistencia de quienes están escuchando esto. Piensan que somos una tropa de hippies abraza árboles idealistas que no entendemos cómo funciona el mundo, pero es que entonces, ¿cuál es la otra opción? Si no intentamos hacer trabajo sobre temas que nos parecen injustos, sobre conflictos, que queremos llevarlos a una resolución a través de medios positivos y constructivos, ¿cuál es nuestra otra opción? ¿El odio? ¿El simplemente caer constantemente en rechazo a quienes se piensan de forma distinta a nosotras? Y para este fin, hay un libro que realmente le recomiendo a muchas personas, se llama Contra el odio, de Caroline Emke. Lo tengo aquí fotocopiado porque soy una mala persona, pero creo que ella hace un estudio que me parece sumamente importante para entender este tipo de fenómenos. Indica muchísimas cosas, pero las que yo quería rescatar para el día de hoy eran 4. Primero, que el odio no surge de la nada. Hay una intencionalidad en quienes imponen y esparcen discursos de odio entre distintas partes de una sociedad, para que el odio, el rechazo, el prejuicio entre distintas partes de una sociedad, ya sea por un motivo ideológico, en nuestro caso creo que lo tenemos muy marcado de una forma regional también, tienen que haber discursos que vayan hacia ese fin, tienen que haber patrones de comportamiento que vayan a ese fin, e inclusive tienen que haber modelos de cómo visualizamos al otro lado. Y eso es algo que creo que estamos viendo constantemente, no solo en épocas electorales en Bolivia, sino precisamente en lo que estamos pasando el día de hoy. Y el objetivo del odio en este tipo de contextos es justamente invisibilizar a la otra persona, invisibilizar al otro, quitarle su valor humano, sino reducirlo a algo menor que lo que yo valgo. Y ese reduccionismo consciente de la realidad busca de que pensemos en los demás como masa y deshumanicemos a aquella persona o a aquellos grupos con los que no estamos de acuerdo. Y eso me lleva a preguntar, cuando estamos escuchando en este momento discursos de líderes políticos en Bolivia, de cualquier bando, ¿encontramos esto? Personalmente creo que sí, que lo encontramos suficiente, que lo encontramos bastante y que lo encontramos justo en este tipo de adjetivos repetitivos que se utilizan en momentos de conflicto en los que constantemente se le intenta quitar la dignidad o el valor al oponente a base de cualidades que se le intenta poner encima constantemente. Pero algo que habla muy bien Caroline, que es que el odio y el miedo son alimentados por quienes buscan sacar beneficio de esto, porque buscan aislar a distintas partes de una sociedad. Entonces la pregunta ahí tiene que ser, cuando hay discursos que buscan odio entre distintas partes del país, o entre distintas partes de los bolivianos, o entre distintos grupos, o entre distintas regiones, ¿quiénes son los que se benefician? Cuando hay discursos que buscan que se separen o que se piensen o que se comprendan a sí mismas como partes de Bolivia que nunca van a poder coexistir con la otra, ¿quién se beneficia del aislamiento y de la ruptura del tejido social
entre estas dos distintas partes, o tres o cuatro distintas partes de Bolivia. Cuando estamos buscando, cuando nuestros líderes están buscando de que deshumanicemos al otro lado, ¿quiénes se benefician de que ya no se pueda crear una unidad nacional en base a las cosas que tenemos en común, que existen y que las tenemos? Esa pregunta tiene que ser algo que nos planteemos como sociedad constantemente, porque por mucho que tengamos líderes que admiremos un montón, nunca tenemos que permitirlos que nos lleven a deshumanizar a quien piensa de forma distinta a nosotros, a quien se ve de forma distinta a uno mismo, a quien nació en un lugar distinto a uno mismo, porque justamente hay un beneficio para quien está buscando esto. Y cuando hay cuando termina de asentar estos discursos de odio, estos patrones de comportamiento, estos modelos de cómo concebimos al otro, se termina en lo que se llama una trampa social, de acuerdo a algunos psicólogos, que es cuando un individuo o un grupo o los dos grupos en tensión o más actúan para obtener un beneficio individual a corto plazo, pero que lleva a pérdidas permanentes a la comunidad en general en conjunto. Y recalco, esto no se aplica solo a conflictos sociales, sino también quiénes son los que se benefician a corto plazo de ciertas decisiones, como por ejemplo la explotación de nuestras áreas naturales, y quiénes son los que perdemos a largo plazo en conjunto en la pérdida de estas áreas. Recalco, repito la pregunta, ¿quiénes son los que se benefician a corto plazo por la explotación de áreas que tendrían que ser boscosas y quiénes son los que nos perjudicamos a largo plazo en conjunto a través de estas decisiones que son cortoplacistas e inmediatistas? Y finalmente quiero ir acabando, sé que ya me pasó de mi tiempo. Esta trampa social justamente también habla de que estas partes en conflicto, cuando buscan su propio interés, quedan atrapados en un comportamiento que es mutuamente destructivo. Y creo que este tipo de comportamiento mutuamente destructivo de distintos grupos que constantemente están en tensión es algo que estamos viviendo en Bolivia en este momento y cuya solución yo no la tengo. Es difícil dar una solución final a todo esto. Creo que es la pregunta final que tenemos muchas personas que trabajamos intentando traer diálogo y reconciliación al país. Pero creo que por lo menos para Ríos de Pie, un primer paso, y capaz no es una solución final, o quizás sí lo sea, es recalco la no violencia. No vamos a poder eliminar de un día al otro todos los conflictos y las tensiones que tenemos en el país, pero si hay por lo menos la voluntad de acercarnos a la resolución de este conflicto con un poco de empatía, de ágape, de entendimiento de que nos necesitamos entre las distintas partes que están en conflicto y que estamos aquí, ninguna puede simplemente volar o borrar a la otra. Es de esta forma en la que por lo menos podemos dar un primer paso, porque demandar justicia, demandar pedidos, sobre todo cuando están amparados por la Constitución, es legítimo y tiene que hacerse. Tampoco estamos diciendo con la no violencia de simplemente no entrar en conflicto nunca. No, recalco, el conflicto puede ser constructivo. La cosa es saber hacerlo de una forma que permita una meta final que sea positiva y que sea constructiva. Y eso es algo que no necesariamente estamos viendo quizás entre las partes que tienen que negociar en momentos de tensión como el que vivimos ahora. Y quisiera aumentar a esto para ir cerrando, que otra cosa maravillosa de la no violencia es que en sus principios está un liderazgo descentralizado. Liderazgo descentralizado implica también no tener caudillos y permitir que surjan nuevos liderazgos. Yo creo que la paz y la conciliación y el diálogo para Bolivia va a venir cuando permitamos nuevos liderazgos en todos los bandos políticos, porque quienes nos están liderando hasta el día de hoy constantemente tienen narrativas que nos llevan a la confrontación y parte de por qué esto se sigue repitiendo es porque ni en un lado ni en el otro de los distintos puntos del espectro político e inclusive regional no se permiten nuevos liderazgos. Y son estos nuevos liderazgos que, recalco, en la no violencia nacen instintivamente porque la organización tiene que ser descentralizada en partidos políticos, en instituciones como comités, como sindicatos, que tienen historias que tienen una cultura política tan vertical, no permiten estos nuevos liderazgos. Y Bolivia va a salir adelante y creo que vamos a tener mucha mayor capacidad de negociación y de reconciliación y de diálogo y de no violencia cuando se abran estos espacios
en todos los ámbitos políticos del país. Y al mismo tiempo, y con esto en serio que ya voy cerrando, sé que lo he dicho muchas veces, creo que el tema ambiental es algo que no se puede separar tampoco de la no violencia y de la posible conciliación en el país. Hay muchas cosas que nos dividen, hay muchos discursos, muchas ideologías, muchos problemas regionales e históricos que nos dividen, pero si hay algo que nos va a apretar inevitablemente, a sentar, a entendernos y a trabajar en conjunto, es precisamente el estado de nuestras áreas protegidas, y no solo de ellas, sino de nuestro ecosistema y nuestra biodiversidad. Porque recalco que lo que se queme en una parte del país afecta a las sequías en otra parte del país. La interrelación entre seres humanos quizás no es algo que terminamos de entender hoy en día, pero la interrelación entre los distintos ecosistemas es algo que no se puede debatir y algo que ya está afectado. Entonces, quizás la solución hoy en día para los conflictos que tenemos no sea obvia ni sea fácil, pero creo que tiene que haber un elemento de nuevos liderazgos, tiene que haber un elemento de cambiar la forma en que concebimos los conflictos y la resolución de los mismos, y sobre todo espero que la Pachamama misma, la naturaleza, los bosques que tanto amamos, quienes amamos Bolivia, puedan ser la base, ojalá que al fin nos una, para que empecemos por lo menos desde ahí a pensar un país en conjunto y a entendernos para poder llegar a soluciones que sean verdaderamente constructivas. El ejemplo de los bomberos es para mí el ejemplo más claro de cómo puede haber ágape, de cómo existe ágape en Bolivia. Creo que el trabajo medioambiental va en esa misma línea. Y finalmente espero de verdad, de corazón, que quienes estamos participando en estos procesos no solo seamos nuevos liderazgos de cara de edad, de carnet o pasaporte, sino de verdaderamente entender nuestro rol histórico y nuestra oportunidad para cambiar las formas en que se ha manejado el conflicto en Bolivia, porque no tenemos que pensarnos simplemente como un país constantemente en conflicto o con polos constantemente opuestos, porque si no vemos esa contradicción como una contradicción, sino como partes complejas que se entretejen y complementan entre sí, podríamos ser uno de los países más ricos en el mundo en todos los sentidos de la palabra. Con eso ahora sí cierro. No, pues muchísimas gracias, Janice. Ha sido una exposición profunda, una exposición larga y consistente. Y yo quiero rescatar de esa voluntad que has expresado de tener una sociedad que pueda vivir en paz, una sociedad que pueda vivir en armonía, una palabra que has repetido muchas veces: voluntad. El, el, el encuentro, la reconciliación, la posibilidad de escucharnos. Yo rescataría en tu disertación esta palabra, es voluntad. ¿Dónde está la gente que tiene voluntad de hacer esto en un momento tan difícil, donde todo pareciera que es lo que menos existe, donde todo pareciera indicar que no hay voluntad de hacer las cosas que tú nos has planteado? Yo también creo que la nueva generación, tu generación, la gente que viene detrás de nosotros, los que ya somos mayores, trae consigo menos cargas y de repente encontramos la posibilidad de la voluntad de hacerlo. Yo quiero leerte una pregunta que ha llegado entre las varias cosas que se han puesto en el YouTube, que son felicitaciones y halagos por la exposición que acabas de hacer. Una que hace Jesús Limpias, que creo que también tiene que se mete en el meollo del problema. Él dice: considero que un problema en nuestra sociedad es el resentimiento. Los grupos y organizaciones sociales y políticas tienen o tenemos ese problema. Y creo que eso viene de una cultura familiar y social con la que hemos vivido siempre, dice Jesús Limpias. Y a mí me gustaría, antes de entrar en el colofón, de decir de formas de encontrar soluciones y trabajos en esta dirección, que hablemos un poquito de esto del resentimiento que plantea nuestro amigo. Todos nosotros traemos en el alma cosas que se nos han sembrado desde muy pequeños, ¿no?, que hacen que tengamos un sentimiento de bronca, de insatisfacción frente a los otros que son distintos a nosotros, y que hace imposible
muy difícil que podamos realmente escucharnos con la tranquilidad que necesitan, sobre todo quienes lideran los procesos. Y si no, más bien, ¿no? Sacar todo ese discurso de bronca, de acusación del otro, de que siempre el otro tiene la culpa. ¿Qué hay con esto? ¿Somos una sociedad de gente resentida? ¿Cómo la ves, Janice? Em, Creo que, a ver, hay que empezar entendiendo de que yo no diría que somos una sociedad necesariamente resentida, porque me parece, sería muy estático decirlo así. Creo que hay resentimiento en muchas partes de nuestra sociedad, lo cual no quiere decir que va a estar ahí para siempre, precisamente porque hay mucho trauma que no ha sido resuelto. Hay un trauma histórico que, desde mi experiencia, por lo que he visto en distintas partes del país, es muy fuerte y que no uno es que no ha sido entendido precisamente por quienes cargamos esos traumas, porque no ha habido la oportunidad ni los espacios para hablarlos y para resolverlos. Y segundo, entre las mismas distintas partes del país, creo que no nos conocemos lo suficiente para entender qué tipo de traumas carga las otras partes del país. Y en ese proceso, creo que hay dentro de la no violencia también la comunicación no violencia para buscar resolución. Hay un eh, psicólogo que apellida Rosenberg, que es muy bueno, tiene un libro de comunicación no violenta que le recomiendo un montón, que ha trabajado con muchos grupos que tienen este tipo de conflictos históricos que vienen hace mucho tiempo y que no se pueden resolver. Creo que parte de resolver esto está en la forma en que comunicamos estos traumas y el tipo de lenguaje que se usa. Algo que a mí me llamó mucho la atención del trabajo de este señor era que él decía de que es distinto decir eres inserte aquí adjetivo, digamos, racista, cuando uno le habla así al oponente, hacia quien uno tiene resentimiento, por decirlo así, ya le está poniendo un adjetivo como diciendo de que tú eres esto malo, que no, que lo vas a hacer siempre porque nunca cambiaste. Es distinto decir, hay racismo en tu comportamiento. Ahí ya se está quitando el problema de la persona, se está separando la persona en sí y su valor de su comportamiento y se está abriendo por lo menos un espacio, aunque sea pequeño, de posibilidad de cambio en ese mismo comportamiento. Entonces, en nuestros discursos en Bolivia siento de que no hay ni el mínimo intento de separación a veces entre el sujeto y el problema en sí, ya sea un problema de comportamiento, un problema de discurso o inclusive un problema de agresión y de violencia que lo hay muchas veces entre distintas partes. Entonces, cuando continuamos personalizando esto, estamos atacando a la dignidad misma del otro ser humano y por lo tanto no se puede esperar que haya una capacidad o voluntad siquiera de resolución de ese conflicto. Entonces, todo esto para decir, hay resentimientos porque hay traumas que no se han conversado. Estos traumas no se han conversado porque no tenemos una cultura de diálogo que nos permita una comunicación que haga que este tipo de traumas salgan a la luz de una forma que puedan ser resueltos. Las pocas veces que se lo hablan, más bien hay mayor victimización y por ende se ahonda más en el sentimiento de odio o de rechazo hacia el otro lado. Entonces, por muy cliché que suene, todo baja a la educación y dado que no existen muchas que las existen en Bolivia, obviamente hay muchos grupos que trabajan en resolución de conflictos, construcción de paz, etcétera, pero no es algo que esté necesariamente popularizado ni valorado por la sociedad en su mayoría. Em, entonces creo que aparte de la educación también está el aspecto de empezar a trabajarlo en uno mismo, en autoeducarse en estos temas. Y a todo esto añado también el tema de el satyagraha, el trabajo en la acción para resolver esto. En Ríos de Pie han entrado personas que eran quizás muy regionalistas y yo las he visto como con el tiempo y en la medida que hemos viajado a conocer a chicos de Ríos de Pie de otras partes del país y hemos compartido vivencias juntos, es como que poco a poco nos hemos ido conociendo, entendiendo y queriendo más y sobrepasando estos prejuicios que quizás podrían haber existido al comienzo, porque obviamente no voy a decir que todos somos perfectos en Ríos de Pie, pero más bien esta curva de aprendizaje a mí me parece muy importante y la falta de oportunidades así en las que podamos para empezar a conocernos, porque creo que nos falta conocernos entre bolivianos, es lo que debería buscar líderes desde cualquier espacio, ya sea gubernamental o independientes, que busquen verdaderamente llevar a nuestra sociedad hacia un avance o hacia elevar nuestra conciencia. Así que
recalco, diálogo y educación, y al mismo tiempo servicio y acción. Creo que son cosas que tienen que ir de la mano para poder ir saliendo de esto, porque la empatía es algo que se ha perdido en los procesos políticos que ha vivido Bolivia en los últimos años, y la construcción de esa empatía nosotros solo hemos podido ver la forma de hacerlo a través de la acción, ya no tanto de los discursos. Sí, señor. Creo que esto que hablábamos y decíamos, la voluntad de hacerlo, y además las técnicas y los mecanismos que existen desarrollados en el mundo para poder establecer espacios de encuentro, espacios de intercambio, espacios de escucha y comunicación entre unos y otros diferentes, viene a ser un desafío fundamental para los próximos años en nuestra historia, ahora que estamos abriendo nuevamente un debate sobre el país que queremos ser. Santa Cruz ha puesto algo sobre la mesa que va a abrir, a no dudarlo, un intenso debate en nuestro país que va a involucrar a partidos políticos, movimientos sociales, organizaciones, liderazgos, y me da la impresión de que, ya que desde la política no parece existir ese tipo de voluntad de ninguno de los lados, las universidades podrían jugar un rol muy importante en ese sentido. Y entonces, yo creo que la cátedra Nelson Mandela se tiene que quedar con el mensaje tuyo de que estos mecanismos y estas formas tienen que implementarse desde el mundo de la academia. El mundo de la academia ha sido un mundo muy importante en la estructuración de la realidad boliviana, como es, con sus cosas buenas y sus cosas malas. Las universidades tuvieron un rol, y creo que hay que asumir un desafío así para decirle al mundo universitario, al mundo académico que está en la reflexión, y además un mundo donde confluimos todos. En el mundo académico, en las universidades, hay cruceños, tarijeños, paseños, collas, cambas, habemos de izquierda, de derecha, no habemos ateos, habemos religiosos, estamos todos allá adentro, y creo que puede ser una buena caja. Y Yanice, seguro que desde la universidad, tú y yo y muchos otros y quienes nos rodean y a donde podamos influir, que sea un compromiso de poder incentivar, influir para que las casas superiores de estudio jueguen un rol importante en esto que estamos hablando. Yanice, eh, a ver, eh, dice Luis González, la voluntad es importante, pero desde el punto de vista del interés que uno espera de la gente. No nos hacemos cargos, somos indiferentes, creemos que alguien nos hará el trabajo, que hará el trabajo por nosotros. Sí, Luis, gracias por tu aporte. Vivian Ocio dice, Yanice, te conocí cuando empezábamos la lucha por la democracia con las plataformas. Creciste tanto que mi admiración y respeto. Seguimos en las calles, te esperamos en Cochabamba. Muy bien, Muchas muchísimas gracias a todos quienes participan en el aula. Yanis, las últimas palabras, se nos ha acabado el tiempo, esto se queda grabado, lo vamos a utilizar durante todo el próximo año para que sea un espacio de debate, de mensaje, de encuentro, y algo van a hacer de lo que estamos haciendo. Totalmente de acuerdo. Muchísimas gracias de nuevo por la oportunidad. Valoro muchísimo este espacio. Creo que ha sido un espacio muy valiente este año y necesario, distinto a mucho de lo que se está ofreciendo para quienes quieren entrar a este tipo de arenas. Así que muchas gracias por la oportunidad, no solo en nombre mío, sino de los chicos de Ríos de Pie. Ojalá sirva como un poquito de granito de arena para todo lo que se viene. Muchas gracias a todos quienes nos han seguido. En nombre del rector de la UNSA, Óscar Heredia Vargas, quiero darles un saludo y un agradecimiento especialmente a Yanice y, como no, a Eliana, que está entre los controles, que nunca aparece en la foto, pero que está ahí cuidadosamente siempre haciendo que todo esto salga bien. A todo el equipo que nos acompaña, a quienes nos han escuchado, un fuerte abrazo, un saludo, y será hasta el próximo jueves, donde sigamos hablando de encuentro, de diálogo, de entendimiento, de democracia y de futuro. Buenas noches.